El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bendición estar en sus casas con ustedes compartiendo una conversación más dentro de la serie de programas que estamos elaborando en Alerta Cristiano. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo García Resacha, abogado ya a punto de empezar un retiro y seguir ocupándonos en las cosas de Dios ya más 100%, Padre Santo, ayudándonos, Señor, a levantar el alerta entre los cristianos. Para hoy tengo un programa donde vamos a comenzar una nueva serie. Recientemente ustedes saben que tengo una serie que la tengo con el doctor Sullivan, que es Conversaciones Teológicas con el doctor Sullivan. Y he tenido últimamente 3 programas dedicados al cristiano y la política con el hermano Daniel Marte. Hoy vamos a comenzar otra serie, una serie nueva, que esa no les digo cuántos capítulos va a tener porque puede que pica y se extiende, como decimos, que pique y se extiende. Esa serie se va a titular Liderazgo, Principios y Valores. Y hoy, el programa de hoy, el primer programa en esa serie, se va a titular Hacia el desarrollo del liderazgo cristiano. Como ven, lo tenemos ya en pantalla, el nombre de la serie y el título y el tema de este programa. ¿Con quién vamos a desarrollar ese comienzo? Con el doctor Daniel Marte. Daniel, bienvenido. Gracias por tenerme otra vez aquí, Eduardo. Es ¿Otra un placer. vez? Sí, es un Qué placer. bueno, como dice tu señora, que nos enredamos en un toma y dame y parece que no terminamos. Así es. Pero les recuerdo que son conversaciones. Sí. Y ustedes se pueden integrar. Inclusive ustedes saben que yo tengo una página en Alerta Cristiano. Debajo de los programas que yo los anuncio, ustedes me pueden hacer preguntas. Pónganme preguntas porque entonces cuando son series como esta podemos ir cubriendo alguna duda, alguna observación. Miren, y si nos tienen que hacer una crítica bonita, con elegancia, háganla. Estamos entre hermanos y yo soy testigo del amor que recibo de ustedes cuando me ven por ahí en la isla. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios. Miren qué sencillo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Cierro la cita. Señores, eso no es cualquier cosa. Repito, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Anótenlo, márquenlo en su Biblia, porque esa palabra va a bendecir todo el programa. Así lo pedimos al Señor en el nombre de su Hijo amado Jesús. Como ustedes saben, para los que por primera vez nos ven, Alerta Cristiano es un ministerio que hemos venido desarrollando desde dentro de nuestra iglesia. Yo me congrego en la iglesia Cristo, Verdad y Vida en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto. Y soy hijo de un pastor, hijo espiritual, de un difunto pastor Rodolfo Ayala, que en un momento dado, cuando vio que yo tenía un especial corazón hacia el tema de la vida pública y política, me dijo que él quería que yo desarrollara este tipo de ministerio, porque él una vez había soñado con meterse a la política, pero
parece que el Señor le dijo, no te vas a meter tú, vas a meter a Eduardo. Y ahí fue cuando yo llegué a la iglesia y él me invitó. Y señores, empezamos distribuyendo un flyer, un periodiquito electrónico que empezó a correr por Puerto Rico y eventualmente se convirtió en un periódico allá para los 2008, 2009. Y gracias a otra historia que les he narrado antes, pues la pastora Wanda Rolón tuvo a bien invitarme a este programa que comenzó media hora en el 2013. Al poco tiempo le dije que los abogados tenemos un problema, que media hora no nos da para nada, y me lo extendió a 1 hora y hasta el día de hoy, hermanos. Por eso Alerta Cristiano. Ok, Daniel, nuestro recurso, nuestro hermano, que ya este es el 4º programa que hacemos. Así mismo es. Qué bueno, qué bendición. Daniel es egresado de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. con un grado doctoral en ciencias políticas. Tiene otras bendiciones en su vida. Imparte cursos sí, universitarios en ese tema. Y pues lo descubrimos en esos caminos del Señor y aquí está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Miren esto, hermanos. ¿Quién de nosotros no ha puesto el grito en el cielo? Como decimos los boricuas. Cuando tratamos de entender lo que está sucediendo en el mundo, cuando buscamos explicaciones a lo que sucede, ¿qué hacemos? Miramos a los lados y buscamos y clamamos. Señor, envíanos líderes que nos ayuden y nos dirijan a enfrentar estas situaciones. ¿Quién no ha puesto el grito en el cielo en Puerto Rico? Puerto Rico no está exento. Cada día vemos la corrupción creciente en los asuntos públicos y privados. La familia siendo atacada de manera consistente, la ideología de género siendo introducida en la educación de nuestros hijos y nietos, la vida en peligro ante un gobierno que se hace de la vista larga protegiendo la industria del aborto, la desatención de nuestros amados viejos y un gobierno que sigue aumentando en tamaño, no solo en número, sino también en el control de nuestros derechos fundamentales. ¿Quién no pone el grito en el cielo? Pero en aquellas serie que les dije que había desarrollado con el hermano Daniel, hablábamos de que el mayor político que ha tenido la historia ha sido Jesucristo. De nuevo, a ustedes les va a chocar por qué me refiero a Jesús como el mayor político de la historia. Y es que Jesús vino a servir. Y el servicio es el corazón principal del servicio político. Ustedes ven que los políticos se sirven, pero Él nos dijo, pero con ustedes no va a ser así. El que de ustedes quiera ser grande, estar en posiciones, los llamados cocorocos, ¿verdad? Tiene que empezar sirviendo. Entonces, esa llamada que Jesús nos hizo, que es producto del ir al mundo a evangelizar, a hacer sal y luz en el mundo, es una enorme llamada, una tarea grande, que si cada uno de nosotros la ve a nivel personal, fuimos llamados por Jesús entonces, ya que sabemos que es cuestión de que cada uno de nosotros haga su aporte personal y que busquemos desarrollarnos como líder que busca trabajar en equipo con otros cristianos. En otras palabras, esta es la premisa de esta serie. Todo cristiano es llamado a ser líder. Amén. ¿Por qué? Tenemos el mandato. ¿De quién? De nuestro principal, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y yo le llamo mi líder político. Se lo digo con cariño, hermano. No es una falta de respeto a Jesús. Ahora,
La pregunta es, Daniel, te tengo una dura. ¿Es el cristiano un líder o no lo es? ¿Por qué sí o por qué no? Eso es una pregunta que es de fácil respuesta. Ajá. Es de fácil respuesta porque si nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, lo vemos desde el principio. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán? Le dijo que tú tienes una labor muy importante y lo vemos desde el principio. O sea, le dice, tú le vas a poner nombre a todos los animalitos. Uh-huh. O sea, él es el líder. Lo puso como líder desde el principio. Uh-huh. Y tú vas a ser el mayordomo de toda la creación. Correcto. O sea, que lo puso como líder máximo de la creación que Dios hizo. O sea, Dios, lo sabemos, que es el líder máximo, el único líder, ¿verdad? Creador. El creador. Dueño de todo. Dueño de todo, creador de todo. Más sin embargo, acá nosotros nos puso un líder como ejemplo. Ajá. Y entonces, luego nos dice a nosotros, como individuos, que tenemos que ser líderes y adivinemos cuál es nuestra posición de liderato principal en nuestro hogar. Ahí es que empieza el gobierno. Ajá. O sea, yo como líder cristiano, como líder creyente, empiezo mi liderato en mi hogar. Si yo entiendo ese liderato en mi hogar, puedo ser líder en cualquier otro lugar. Nada más varón. No. Es la hembra. Es la hembra. Es la esposa. Porque ahí viene la parte importante que tú dijiste de ser un equipo. Correcto. El equipo. Correcto. Así que sí se supone que seamos líderes. Sí. Se supone. La otra pregunta que tengo, y ya esa queda para el segundo segmento, ¿qué diferencia habría en el mundo si cada cristiano reconociera que tiene un llamado al liderazgo en el mundo y en conciencia se dispusiera a desarrollarse como tal, como un líder? Esa pregunta te la dejo, hermano, para en lo que hacemos esta pausa comercial, la vayas contestando tú, porque Daniel nos la va a contestar ya mismito. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Les dejé la pregunta y la repito para que Daniel la empiece a abordar. ¿Qué diferencia habría en el mundo si cada cristiano reconociera que tiene un llamado a convertirse en líder en el mundo y que en conciencia, que tome conciencia y se disponga a desarrollarse como un líder? ¿Qué diferencia hace? Fíjate, Eduardo, hay una cosa que es bien importante y es que estableciste, si nosotros reconociésemos la importancia de un líder.
pero no un líder cualquiera. Ujú. Es un líder cristiano. Y yo sé que aquí hay gente que nos ven, que dicen, pero es que yo no asisto a una iglesia. Y ahí yo le añado que es un líder que entienda que cristiano también implica que entienda los conceptos morales de integridad y honestidad. A eso iremos Sí, desarrollando sí. poco a poco. Y es una cosa que es importante que nosotros entendamos que el liderato se ejerce no solamente porque yo decir que soy líder, sino que se ejerce por el ejemplo. Correcto. El líder lo hace Primero. Exacto. Eso. Y entonces cuando nosotros lo hacemos así, que entendemos que por el ejemplo, significa que nosotros lo hacemos conscientemente. Hay una frase que yo utilizo mucho y se la digo a mis estudiantes y es lo siguiente, le digo, había una vez un niño que le decía al papá, papá, alza tu voz porque lo que tú haces no me deja escuchar. Correcto. Uy. Fíjese la profundidad de eso, porque la forma en que tú y yo nos comportamos como líderes, si nosotros lo entendemos, la forma en que tú y yo nos comportamos como líderes deja más que decir que lo que nosotros podemos hablar. Y por eso es que si nosotros reconociéramos que tenemos ese llamado a ser líderes. ¿Y cuál es la parte más importante de ser líder? O sea, tú no te puedes llamar ser líder si no tienes influencia. Claro. Porque ahí es donde... Entonces, ¿cuál es nuestra influencia primaria? En nuestro hogar. Nuestra esposa, nuestros hijos, aquellos que están bajo nuestra cobertura. O sea, y tú dices, ¿quiénes son esas personas? Esas personas son aquellas personas que dependen de nosotros. Y cuando eso se extiende a nuestra comunidad. Correcto. Se extiende más allá de nuestra comunidad, se extiende a nuestro pueblo, se extiende más allá de nuestro pueblo, se extiende a todos aquellos que realmente ven, mira, vas a tu trabajo, vas no solamente a tu trabajo, vas a aquellas personas que, si eres una persona que tienes suplidores, vas a tus suplidores porque tu conducta habla mucho más que lo que tú puedas decir. Y fíjense, hermanos, ustedes pueden preguntar o preguntarnos, pero es que yo no sé nada de ser líder. Yo no estoy consciente de que yo soy líder. Pero ya Daniel te lo dijo ahorita. Tú eres papá, tú eres mamá. Y los que somos abuelos, ¿qué es? Que porque somos abuelos ya no tenemos importancia. Falso. Un abuelo es una figura que inspira a sus nietos. Digo, si tú quieres. Sí. Porque si tú te quieres echar para el lado, porque ya tú no estás criando, entonces no estás siendo abuelo. O sea, desde los comienzos somos líderes. Que además soy papá, soy abuelo y soy cristiano. Ok, ahí viene la influencia de la que habla Daniel. Si hay un autor que dice, si nadie te sigue, tú no eres líder. Exacto. Tus hijos te siguen. Maxwell. Tus nietos te siguen. En tu comunidad eres influencia, se te respeta, eres líder. En tu iglesia se te respeta, se te sigue, eres líder. No tienes ni siquiera que ser pastor. No. Es que tu vida sea una vida que, como dice Daniel, inspira a otros. Y tú lo estás haciendo primero. Ahora, ¿qué importancia han tenido los cristianos en la historia de la humanidad? Fíjense, los cristianos, no dije la iglesia, y no dije la iglesia, señores, porque ¿quiénes componen la iglesia? Los cristianos. El toque personal. Señores, me estoy enfocando en ti. Amén. Para que no le echen la culpa a la iglesia. Porque tú eres iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo lo componemos individuos que tan pronto tenemos conciencia de que somos parte de un cuerpo, ya entonces estamos dispuestos a trabajar
con otros cristianos. Amén. Y por eso la pregunta que le hago a Daniel, ¿qué importancia han tenido los cristianos en la historia de la humanidad? Mira, Eduardo, Breve, Daniel. mira, es que ha sido tanta y tanta y tanta. Yo creo que sin los cristianos y los líderes cristianos, la humanidad hoy en día, y yo me atrevería a decir casi que la humanidad hoy, como la conocemos, no existiera. Sería otra cosa. Sería otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos han influido en la educación, con filosofía. La historia está llena de tantos ejemplos. O sea, vemos hospitales se han creado, escuelas se han creado, universidades se han creado. Ejemplo, Georgetown, la universidad de donde yo soy egresado, fue creada por los jesuitas. Correcto, correcto. O sea, auxilio mutuo aquí en Puerto Rico. Correcto. ¿Ve? O sea, hay tantas cosas que han sido creadas por personas creyentes, cristianas, que se dijeron, yo voy a poner mi granito de arena. Correcto. Como líder, como líderes. Y así hay tantas cosas. Academia Discípulos de Cristo, Universidad MISPA, escuelas, colegios. O sea, son tantas cosas. Cuidos. Hospitales, cuidos. O sea, personas que han contribuido para los derechos de la sociedad. Cooperativas cristianas. O sea, son tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque ha habido personas que dicen, yo quiero hacer la diferencia. Voy a tomar el liderato. Y hermano, puede que alguno de ustedes ya tenga el dedito. Eduardo, pero también han cometido muchos errores. Claro. Oh, sí. Hemos cometido muchos errores en la historia. Y por eso tenemos que pedir perdón. Donde quiera, cualquier cosa que hagamos mal hay que decirlo. Pero ustedes no se han dado cuenta quién está detrás de la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Qué importancia han tenido los cristianos en la historia de la humanidad? Háganse esta pregunta. ¿Y qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera existido? Así mismo es. No existirían cristianos. Si Cristo no hubiera resucitado, se nos derrumba la base de nuestra fe. Pero es que Cristo existió, Cristo resucitó, Cristo nos envió, Cristo es quien nos convierte a través del Espíritu Santo en unión con el Padre. Así que, claro que hay importancia en que tú seas líder, en que tú seas el camino que Jesús te trazó. Y tú dirás, Eduardo, pero es que yo no quiero ser político en la vida política. ¿Y qué tal de la vida pública? Exacto. No todo es política partidista, hermano. Es que tú puedes salir a tu barrio a formar parte de una directiva, de unas causas comunitarias. Exacto, sí. Tú puedes pertenecer a los grupos pro vida. Tú puedes pertenecer a Mujeres por Puerto Rico. Tú puedes pertenecer a una junta de cooperativa. A una junta de cooperativa, a la junta de directores de tu urbanización. Exacto. No me digas que no. Te estoy retando, hermano. Te estamos retando. Exacto. Porque esa es la diferencia que habría que hacer en el mundo. Que los cristianos nos activemos. Esto no puede ser ya un mundo post-cristiano. Lamentablemente, se habla del mundo post-cristiano. Y tal vez, fíjate, la gente yo no quiero decir que no entiende, o tal vez que no quiere entender. Tú dijiste ahorita algo bien importante, cuando dijiste que Cristo fue el líder por excelencia, o sea, que cambió la historia. Tanto es así que Cristo dividió la historia. Correcto. Antes y después de Cristo. Sí. O sea, que aún hasta los ateos tienen que vivir con eso. Correcto. O sea, tú no querrás aceptarlo, sí, pero tienes que, cuando hablas de la historia, es antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate qué líder tenemos. Vamos a otra pregunta, hermano. Esto es una corridita. Yo espero que ustedes estén tomando notas, hermano. Porque este programa se presta para que ustedes lo cojan cuando sale viernes y sale sábado. Pero luego sale grabado, que yo lo pongo en la página de Alerta Cristiano. Ustedes lo pueden coger y hacer un taller en su vecindario. Así que úsenlo, hermano. Miren la pregunta. Vamos a lo fundamental, a la identidad del cristiano. Esta es la base. Una vez que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué es lo primero que un cristiano debe tener claro acerca de su identidad? ¿Qué es, Daniel? Yo te digo que lo primero que yo me pregunto, honestamente, lo primero que yo me pregunto es, o lo primero que yo reconozco, es que ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Ajá. Y si yo reconozco
que ya no vivo yo y vive Cristo en mí, yo tengo que parecerme A Cristo. a Cristo. Y la pregunta que viene a mí es, ¿yo estoy reflejando a Cristo en mi liderato? Pero Daniel, hay que superar un síndrome. El síndrome de Pedro. Ustedes habían hablado del síndrome de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro el día que a Cristo lo crucificaron? ¿Qué le pasó, Daniel? Dios mío, yo creo que se echó para atrás. Se echó para atrás. Se echó para atrás. Y dijo, tú no eres uno de los que andaba con Jesús. Y dijo, no lo soy. No lo soy. No lo soy. No lo conozco. Estamos hablando de Lucas 22, 58. No lo conozco. ¿Y qué dijo? No lo conozco. No lo conozco. Mateo 26, 72. Marcos 14, 68. ¿Qué dijo? No sé. No sé. Y cerró con esa negación de saber. Exacto. No soy de los que ando con Jesús. No lo conozco y no sé. ¿Eres tú uno de esos? ¿Soy yo uno de esos? ¿Es Daniel uno de esos? Si no superamos ese síndrome, que es el identitario, el que me identifica, eso es lo que yo soy. Yo no soy más nada. Eso de que soy puertorriqueño, eso es un accidente. Y si él le hubiera dado la gana de crearme allá en Egipto, no, ok, eso es incidental. Lo primero en mi vida es identificarme como que sí, yo camino con Jesús, sí, yo lo conozco y sí, yo sé de él. Yo sé de lo que él predicaba, yo conozco todo lo que él nos enseñó y más aún, conozco el llamado que dejó cuando se fue. Eso es como si Cristo hubiera ascendido al cielo ayer y nos hubiera dejado un plan de gobierno, ir al mundo, hacer sal y luz. Sal, dar sabor, luz, alumbrar. ¿Quién alumbra la pequeña tiniebla que pueda haber en tu hogar hoy? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿O un hijo? Miren, hermano, en un momento dado de mi vida, yo descubrí que mis papás me mandaban a la iglesia y no iban. Iba yo. Eso fue cuando yo tenía como 13 años. ¿Y ustedes saben lo que yo hice un día? Yo los senté y les dije, ¿por qué ustedes me envían a la iglesia y no van? ¿Son tus hijos los que te están confrontando? ¿Son tus nietos? Uy, hermano, yo espero que este programa nos sirva para jamaquearnos a los que no estamos congregándonos, a los que estamos diciendo que somos cristianos y no lo somos o no lo parecemos. Exacto. También. Así que vamos a quedarnos con... Les voy a dar un la del próximo segmento. Vamos a hablar de Nehemías, ¿ok? Alerta cristiano. Hacemos una pausa. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook.
Les dije que íbamos a empezar a hablar de Nehemías. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nehemías? Vayan al libro, al Antiguo Testamento. Los secretos de un liderazgo de excelencia. Y aquí estamos ya metiéndonos en el tema. No son nuevos. No deben ser nuevos. Esto no se trata de John Maxwell. Esto no se trata de Dennis Waitley. Esto no se trata de Rick Warren. Esto no se trata ni siquiera de nuestros pastores. Esto se trata de un hombre, Nehemías. En él encontramos a lo largo, esos secretos están a lo largo de toda la Biblia, pero Nehemías nos ayuda a descubrir muchos de ellos. Fue un hombre que vivió alrededor del año de 450 años antes de Cristo. Nehemías escribió sobre todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy en el siglo XXI y dio ejemplo de ellos. Daniel, dame un breve trasfondo de la historia de Nehemías. Fíjate, Nehemías tenía un puesto de confianza. Copero del rey. Y hay personas que dicen que pues, copero del rey. Pero fíjate, ese puesto era un puesto de alta envergadura. Era aquella persona que el rey confiaba plenamente. Implícitamente el rey tenía puesta toda su confianza en Nehemías. El copero era nada más y nada menos que aquel que probaba lo que el rey bebía y lo que él comía. O sea que Nehemías tenía que comer y beber todo lo que el rey comía. Y si había un veneno, el primero que se moría era Nehemías. O sea que todos los ojos estaban puestos en Nehemías. Pero tal era la confianza de que Nehemías tenía, que el rey tenía sobre Nehemías, que cuando Nehemías, y eso lo podemos ver en el primer capítulo del libro de Nehemías, que dice que cuando Nehemías le llegó al oído que la condición que estaba la capital, dice que al oír estas palabras, y estoy leyendo directamente del Nehemías capítulo 1, versículo 4, dice, al oír estas palabras me senté y me puse a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y ahí empezamos a ver el tipo de líder que es Nehemías. Correcto. ¿Por qué? Porque vemos un líder que se siente la necesidad del pueblo y la experimenta como un sentimiento propio. Yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes puede ser hoy un Nehemías en Puerto Rico. ¿Acaso ustedes cuando ven el cuadro que yo les presenté al principio o el cuadro que ustedes están viendo de Puerto Rico, jóvenes, padres, madres, abuelos, no lloran? ¿No sienten tristeza, pena por lo que está sucediendo en nuestra patria? ¿Quién no llora? ¿Quién llora? ¿O quién a veces se reprime las lágrimas? La pregunta es, ¿en aquel entonces hacía falta un líder? Hoy, ¿hace falta un líder? Y no digo un líder, uno. ¿Hace falta un tú? Exacto. ¿Allí hacía falta un líder? Fíjate, Eduardo, no solamente hacía falta un líder, porque como dijiste, una de las preguntas al principio es un líder que estuviese consciente, que estuviese realmente inmiscuido de corazón. Porque es cuando vamos al capítulo 2 de Nehemías, y mire, hermano, yo no sé usted, pero cuando leemos la Biblia y nos metemos dentro de la Biblia, yo me hago las películas. Yo como que me hago un video, una película en high definition. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 2, dice, fíjese la cercanía que tenía el rey de Nehemías, porque dice, y leo en el capítulo 2, versículo 10, me dijo pues el rey, ¿por qué este semblante tan triste? O sea, el rey se fija en ese hombre que está a su lado, en ese, mire, y yo no dudo que Nehemías aconsejaba al rey. Claro. O sea, era un asesor del rey. Sí. Porque mire cómo lo reconoce. Pero lo primero que lo asesoraba es no te comas eso. No te comas eso.
Tú enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Fíjese. Ese es el punto. Fíjese como el rey, un hombre que no tiene por qué preocuparse por un siervo, mas sin embargo lo reconoce. Y mire qué líder. Viva por siempre el rey. ¿Cómo no debe estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres están en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Y entonces le expone al rey la necesidad del pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué, rey? Y eso, ¿verdad?, se encuentra en el capítulo 2 de Nehemías, lo que él le pide, lo que él le dice, rey, esto y esto yo necesito. Y el rey, sin temblarle el pulso, dice que le da las cartas para lo que él necesite, le den. Un líder. El rey le abrió puertas. El rey le abrió las puertas. Como Dios no puede abrir puertas. Exacto. Y ahí es donde yo voy, Eduardo. Porque cuando tú estás en posiciones de influencia, cuando tú te encomiendas como líder, un líder íntegro, un líder que sigue los preceptos del reino, no hay nada imposible para Dios. Y cuando Dios está de tu parte, de que las puertas se abren, porque el rey dijo, vas a terminar. Y lo envió. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Lo primero que hizo Dios con Nehemías fue que lo colocó en la posición necesaria y en el momento preciso. ¿Qué hizo Dios con cada uno de nosotros? Para este momento hemos nacido. Amén. ¿Para hacer qué? ¿Para existir? ¿Para vegetar? ¿Para darnos el palo? ¿Para hacer otras cosas que no son de provecho para la comunidad puertorriqueña? ¿O para levantar a Puerto Rico? La pregunta siempre es la misma. ¿Hace falta un líder? No me digas, es que en San Juan yo no hago falta. Sí, en Country Club tú haces falta. En Juana Díaz tú haces falta. En lo que sea tú haces falta. Es cuestión de que tengas y le pides al Señor. Es más, si no puedes ponerte a tono con tu realidad, dile a Dios, Señor, muéstrame. Abre mi sensibilidad. Soy tan duro y tan duro y tan duro. Pues permita a Dios que te ablande. Que te ablande. Vamos a empezar por ahí. Yo iba a decir que te tirara del caballo. Miren, y aquí estamos tocando un principio fundamental del liderazgo. La primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor. ¿Qué otra cosa tenía? Mira, Nehemías, yo te digo, era digno de confianza. Y ahí es donde tal vez la parte más una de las partes más importantes, porque es que todas las cualidades de un buen líder son importantes. Ajá. No hay ninguna que sea más importante que la otra. Pero fíjate ese punto digno de confianza. Y permíteme desviarme tal vez un poquito. Tú sabes que están sucediendo cosas ahora mismo en la política, ¿verdad? Y se han escuchado cosas que están sucediendo yo he escuchado por ahí, hoy venía, ¿verdad?, para acá y escuché que alguien tomó una posición en un municipio y dijeron, pero es que esa persona no es de confianza. Y yo decía en mí, y decía, pero ¿y si no es de confianza, por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo pusieron a dirigir X o Y cosa o X o Y municipio si no es de confianza? Ya hasta se ha perdido el sentido de lo que es ser una persona de confianza. Exacto. Y entonces cuando vemos a Nehemías, que el rey que tiene todo poder, y ya estoy hablando en el sentido, ¿verdad?, aquí en la tierra, todo poder y toda potestad, para decirle a Nehemías, eso es allá, olvídate. Pero ver en Nehemías ese compromiso, porque también Nehemías pudo haber dicho, yo estoy aquí en el palacio. Correcto. Todo me va bien. Sí. Yo no me tengo que preocupar. Uh-huh. Allá que se preocupen los sacerdotes, los levitas y se preocupe todo el mundo. Pero yo aquí no.
Pero vemos ese sentido que tenía también, porque la confianza es mutua. Vemos que el rey tenía confianza a Nehemías, pero también Nehemías le tenía confianza al rey. Correcto. Porque Nehemías no se quedó callado, rey, no te preocupes. No, él abrió su corazón delante del rey. Hermanos, hablando de lo que es una persona digna de confianza, ¿quién mejor que Lucas en el Evangelio 16, en el capítulo 16, versículos 10 al 13, cuando dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sí. Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patronos. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ustedes dirán, ¿dónde empiezo, Eduardo? Empieza con tus hijos, que en términos del mundo, en lo poco, tu familia, el núcleo más pequeño de la sociedad. Dale un ejemplo de buena administración. Dale un ejemplo de vergüenza. Aquel ejemplo que nos daban nuestros abuelos. Verticales. Por ahí hay que empezar. Por eso, cuando tú quieres conocer si una persona sirve para una posición política, ¿qué es lo primero que tú le preguntas? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus vecinos? Eso es lo poco. Eso es lo poco. Ah, ¿y qué dice la junta de la cual tú eres presidente? O secretario, o tesorero. ¿Hubo malversación de fondos? Uy, en lo poco no fui fiel. Van viendo, hermano. Todos tenemos una preparación hacia cargos públicos y o políticos desde el punto de vista cristiano. Daniel. Mejor no lo puedes haber dicho. Ok, pues vamos a cerrar porque ya mismo en el cuarto segmento vamos a tener un poquito de confrontación entre nosotros mismos. Dios les bendiga. Hacemos pausa. Alerta cristiana. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Amigos, nos encanta compartir con ustedes. Porque aunque esto a veces parezca sencillo, es tan y tan importante. Fíjense, en lo poco, en lo sencillo. Estos principios que estamos discutiendo, identidad, sensibilidad, y ahora vamos al tercero, son básicos para que tú te identifiques. Yo soy un líder cristiano. Olvídate de la estatura. Olvídate de qué posición ocupa. Yo soy un líder cristiano. Esa es tu afirmación. Porque estoy claro en Cristo, en que sí, camino con Él, lo conozco. Conozco su mandato. Soy sensible al mundo donde Él me envía. Ah, y ahora vamos a hablar de otra característica de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías, Daniel, cuando se necesitó un líder?
Fíjate, número uno, una de las cosas que muchas veces nosotros fallamos, y es que nos falta algunas veces disposición. Y vemos que Nehemías inmediatamente lo primero que hizo fue que dispuso su corazón. Dijo, ¿sabe una cosa? Hay una necesidad, yo me tengo que hacer disponible. Y yo creo que ahí es algunas veces, y bueno, otra vez estoy intentando no desviarme, pero es que eso muchas veces nos falta a nosotros. Oh, sí. Vemos una necesidad y pensamos que otro la satisfaga. Y le saco el cuerpo. Y le saco el cuerpo. Que otro la satisfaga. Y nos olvidamos que cuando vemos una necesidad, yo creo que esa es la primera hint, es la primera huella que tenemos que ver, que es que si Dios nos ha permitido ver esa necesidad, es porque nosotros somos la primera línea de fuego para satisfacer esa necesidad. Acuérdense que Dios nos coloca en unos sitios particulares, igual que hizo con Nehemías. ¿Y qué hizo Nehemías? Y Nehemías inmediatamente, fíjate, él se puso a orar y a ayunar. O sea, básico, la vida de oración. Es la cuestión. O sea, vemos que Nehemías no dijo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, él sabía lo que tenía que hacer. Porque volvemos a nuestro principio del primer segmento. O sea, estamos hablando de líderes, de personas que buscan o tienen este liderato y buscan que este liderato sea conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Que siempre hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Correcto. Pero no solamente David es el que está conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que buscar esa altura de nosotros estar conforme al corazón de Dios. Y entonces vemos que Nehemías estaba dispuesto a sacrificarse a él, porque dice, ¿qué hizo? Él se metió inmediatamente no solamente a la oración, al ayuno. Ajá. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es sacrificio. El ayuno es para yo quebrantarme, para yo ponerme en un momento dado a que Dios hable a mi vida, para que Dios vea mi humillación. Porque yo tengo una necesidad de que Dios hable a mi vida y me muestre tal vez cuál es el plan si todavía no lo he visto. Correcto. Y entonces vemos que Nehemías hace eso. O sea, se puso en las manos de Dios. Se puso en las manos de Dios y dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué yo voy a hacer? Inmediatamente, porque muchas veces decimos, Señor, háblame. Y esperamos que venga un ángel y nos diga lo que vayamos a hacer. Y él se disparó. Él fue para allá. Pero con ese corazón sensible enseguida vio. ¿Qué vio? Que había que reconstruir unos muros. Unos muros. Y ustedes dirán, ¿qué símbolo? Primero dijo, la tumba de nuestros antecesores está en ruina. Símbolo, la tumba de mis abuelos, ¿qué son? Mi herencia. Es la cuestión. ¿Cuánto hemos perdido de la herencia de nuestros abuelos? No la monetaria, sí. La de la vergüenza, la de la integridad, la de ser verticales, la de ser responsables. Ahí tenemos un muro que algunos lo tenemos alto, otros no. ¿Qué otro muro? Fíjate una cosa, y cuando tú hablas de muro, es que muchas veces no entendemos, o no queremos entender que de lo que también está hablando Nehemías aquí es ese legado. ¿Te acuerdas que en el último programa hablamos del legado? ¿El legado? El legado. Moisés está viendo que había un legado que estaba siendo destruido o había sido, ¿verdad?, derribado. Y él quería volver a levantar ese legado. Correcto. Volver a levantar ese muro, porque ese muro había sido elevado por una razón, y era para protección. Nos olvidamos que esos muros están ahí para protegernos. Cuando hablamos de responsabilidad, de integridad, de honestidad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de entender que la integridad de nosotros como seres humanos no se debe manchar. O sea, son esas cosas que son importantes. Uno de esos muros también muy importante es que nuestra palabra valga para algo. Mira, yo me acuerdo cuando mi abuelo fue agricultor toda su vida. Y mi abuelo, yo de pequeño, porque mi abuelo me arrastraba para la finca. A él venían personas a comprarle sus productos y simplemente con un estrechón de mano, ya el pelo bigote. Sí, ya estaba hecho. Y siempre mi abuelo se llamaba Juan, le decían Don Juan. Y donde quiera que hablaban de Don Juan,
Eso era Ajá. suficiente. Y yo me sentía tan y tan orgulloso de don Juan, mi abuelo. Ajá. No se habla de papi, ¿verdad? Voy Pero- al otro punto. ¿Qué hizo cuando reconstruía los muros? Agrupó a la comunidad. Exacto. Él no fue el que agarró el pico y la pala solo. Él llamó gente y unos hacían unas tareas, otros hacían otros. Vayan viendo un líder que aglutina, un líder que agrupa, un líder que lidera. Y esa tal vez es otra cosa. Muchas veces pensamos que los líderes lo tenemos que hacer todo. Eso. Y no. Y no es eso. No. El líder es aquel que sabe delegar, Correcto. que entiende que yo no lo sé hacer todo, Correcto. que yo no tengo todas las herramientas para lograr hacer X o Y cosa. El líder es aquel que ve en esa comunidad de personas que lo rodean, sabe identificar quién tiene X o Y talentos. Y lo traigo. Sí, pero no solamente delega, ¿verdad? Es que también le da el poder para tomar decisiones. Claro, y confiar. Y confiar. Ese desarrollo personal. Abdiel, por favor, ponme una gráfica con la que queremos cerrar estos últimos minutos. Porque ahora, hermanos, la confrontación es contigo, el encuentro es contigo, hermano. Mira las preguntas que tenemos en la pantalla. Hazte la pregunta, ¿se puede creer en ti? ¿Se puede creer en ti? No me conteste, contéstate tú. ¿Tienes carácter? Uy, tema que está sonando por ahí. ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu carácter en crecimiento? Eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Eso es toda la vida. Sí, Eso exacto. es toda una vida. Eres sensible ante la gente. Eres digno de confianza. ¿Puede Dios apoyarse en ti? Uy, hermano, si hay alguna que me hace temblar es esa pregunta. ¿Qué va a suceder cuando yo muera y el Señor me diga, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Con el lugar donde te coloqué en Puerto Rico, ante una situación determinada. Eras abogado, eras profesor, eras padre, eras abuelo. ¿Qué hiciste? Y la pregunta, ¿estás dispuesto? Ustedes dirán, Eduardo, eso es un inventario. Eso es un inventario de cada uno de nosotros. Y yo creo que lo menos que Dios espera de nosotros es que nos huyamos. Fíjate, Hermano, yo no te estoy pidiendo que te conviertas en gobernador. No te estamos pidiendo eso. fíjate, Eduardo, y es una cosa que es tan importante. Y aquí yo lo deseo extenderlo un poco más. Esto tenemos que empezar, ¿cómo es? La disciplina empieza por casa. Tenemos que empezar nosotros. Pero también, esto deberíamos hacer estas mismas preguntas a todas aquellas personas que están corriendo para un puesto político. También. O sea, yo tengo que preguntarle, ¿se puede creer en esa persona? ¿Tiene carácter? Pero no solamente en los que están corriendo en puestos políticos. Es para aquellos que ya están en puestos políticos, ya sea en Cámara o en Senado, y el gobernador, ¿no? También, cuando van a nominar a alguien para un puesto, secretario de Educación, de Comercio, secretario de Estado, lo que sea, se hagan esas mismas preguntas. Porque así nosotros podemos ver realmente, ese es como decir, ese es el filtro que nosotros debemos pasar. Pero claro, no podemos pasar ese filtro si nosotros mismos no hacemos esas preguntas para nuestra vida. Correcto. Fíjense, hermano, cuando yo te pregunto que si eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor, tú puedes estar tan absorto con lo que estás haciendo que no puedes escuchar la voz de Dios. Dios te está poniendo en una situación y tú ni siquiera estás escuchando que Dios te está hablando. Tú estás viendo a tus hijos tomando un camino incorrecto y tú estás trabajando, buscando miles y miles y miles de pesos. ¿Y de qué te vale ganar los pesos si pierdes a tus hijos? Puede que estés consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia. ¿Y qué estás haciendo sobre eso? Nada. ¿Estás atendiendo? ¿Estás viendo que tu esposa está triste?
y ni siquiera le preguntas, como le dijo el rey a Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Que estás triste? Estoy empezando por lo sencillo. ¿Estás consciente de la necesidad de tus compañeros de trabajo? Ese pana fuerte que tienes en el trabajo, que lo ves triste, que lo ves alicaído, que lo ves absorto en sus pensamientos y tú ni siquiera le das un abrazo. Todo comienza en lo básico, hermanos. Todo comienza en lo básico. Daniel, despídenos. Te digo sinceramente, 30 segundos. Lo más que me acuerda algo cuando dices eso es cuando Samuel era llamado allá en el templo y escuchaba su nombre y él iba donde Elí y Elí le decía, no, yo no te he llamado, pero al final Elí le dice, la próxima vez contesta, heme aquí. Heme aquí. Samuel vivía en el templo y a pesar de que hacía el trabajo del templo, no escuchaba. Correcto. Porque tú vivas supuestamente una vida, no quiere decir que ya conoces la voz de Dios. Eso es así. Lo que tienes que hacer es estar pendiente. Para que escuches la voz de Dios. Así que, alerta cristiano. Alerta cristiano. Hermanos, espero que este programa les sirva de taller. Úsenlo, hermanos. Es una herramienta. Dios les bendiga. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.